es comunicar? Honestamente, no sabría darte una definición exacta. Lo que sí puedo decirte con total seguridad es que comunicar no es hablar. Es mucho, pero mucho más que eso. Comunicar es entender a las personas. Cultura Canalla 2.0 es un videopodcast en el que nos divertimos, tenemos la posibilidad de conocer a referentes de tú a tú al final del evento y, sobre todo, aprendemos de ellos y mucho. El primero, yo. Recuerda, para asistir a la sesión de networking tienes que entrar a través de nuestra página divergentes.es/directo. Espacio patrocinado por webhéroe.com, los que te llevan toda tu visibilidad digital. Cuando Santiago me envió el título, la verdad es que me pareció súper sugerente. Neurocomunicación o cómo hackean nuestro cerebro. Oye, comunicar y también al mismo tiempo persuadir. Santiago Martínez hizo de su pasión la oratoria, su profesión, gracias al mundo del debate competitivo, con el que descubrió sus habilidades no solo para la comunicación, sino también en el entrenamiento, de las habilidades comunicativas de los demás. Y además, tengo que decir que lo conozco en persona y que él es un tío maravilloso y un súper profesor. Así que lo voy a añadir al stream y le voy a dar una bienvenida como se merece. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, Álvaro. Así da gusto empezar con una ovación cerrada. Es el inicio soñado por cualquier orador. Muchas gracias. Pues, como ya sabes, normalmente empezamos lo que es este podcast con una masterclass y lo que nos traes tú hoy, o sea, es súper interesante y estoy seguro de que muchísima gente va a estar pero muy agradecida de todo lo que vamos a aprender. Así que cuando quieras, dale un poco de caña y a ver lo que aprendemos de cómo funciona nuestro cerebro. Perfecto, Álvaro. Oye, me gustó mucho en tu intro cuando decías que comunicar es entender a la gente. Normalmente tendemos a pensar que en la comunicación lo importante es la parte activa, cuando tú lo sabes muy bien por mis clases, es tan importante o más que la parte activa la parte pasiva, que no es tan pasiva, sino que es la gente que escucha, ¿no? Y para comunicar bien tenemos que entender bien a la gente a la que nos dirigimos. Así que me ha gustado mucho esa frase de tu intro y te felicito. Y respecto a lo sugerente del título, esa era un poco mi intención. Hablar de cómo desde el punto de vista de la comunicación se hackean nuestros cerebros. No es algo reciente. Digamos que estas técnicas de hackeo del cerebro a nivel de comunicación, o lo que podemos denominar comunicación persuasiva, llevan funcionando 2.500 años. Ya Aristóteles se dio cuenta precisamente de que había una herramienta que los buenos comunicadores usaban para poder, él no hablaba de manipular, pero sí mover a las masas. Y son, bueno, técnicas que llevan funcionando 2.500 años, pero que gracias a los nuevos descubrimientos de la neurociencia tenemos evidencia científica de por qué muchas veces tomamos decisiones y cómo la comunicación, a nivel comunicación oral, comunicación gráfica, comunicación política, el marketing, puede influirnos para que hagamos 4 cosas que en comunicación persuasiva son los 4 ejes que se persiguen, ¿no? Lograr que la gente haga algo o deje de hacer, que piense o deje de pensar. Toda la comunicación está dirigida a que el público haga alguna de esas 4 cosas, ¿no? Que haga algo, que deje de hacer, que piense o que deje de pensar. Y bueno, yo quería hablar hoy un poquito de cómo se hackea el cerebro para lograr uno de esos 4 fines u objetivos
que suele haber en la comunicación. Y hubo una conferencia que yo di, creo que fue en Cartagena de Indias, delante de unas 800 o 900 personas, que yo le pregunté a la gente por qué estaban ahí. Si estaban por el ponente. Y creo que levantaron la mano como 30, 40 personas. Y luego cuando pregunté si estaban en esa conferencia por el título de la charla, todo el mundo levantó la mano, ¿no? Y entonces yo les dije que eso era un ejemplo de cómo ya había hackeado el cerebro de ellos. Y ahora digo lo mismo. Cómo hemos hackeado seguramente el cerebro de muchas personas que están viendo y escuchando este podcast, porque claro, yo podría esta conferencia titularla Nuevas tendencias de comunicación en el siglo XXI o hablar de neurocomunicación, cómo hackean nuestro cerebro. Y ya estoy usando una técnica de hackeo que se denomina lingüística cognitiva, es decir, la selección de las palabras precisas que evocan una imagen o una emoción o un estado de ánimo favorable a mi objetivo. Esa rama de la lingüística cognitiva no voy a hablar hoy de ella porque, bueno, es un campo muy específico donde hablo más de ella cuando hablo de marketing y de comunicación política, que es uno de los dos ejes en los que yo trabajo mucho en campañas electorales. Ahora acabo de estar formando durante 4 horas a un grupo de diputados de un partido político y hoy precisamente les estaba hablando del framing, ¿no? De la teoría del enmarcado, que es una técnica también de hackeo en comunicación política, de cómo lograr establecer o predominar un tema gracias a que tu rival entra en tu marco, en tu relato narrativo. No voy a hablar hoy del framing, vamos a tocar cosas más sencillitas porque solo tenemos, creo que ya unos 8 minutos. Y nada, que puedan servir a la gente también para mejorar su comunicación personal, escapando de cuestiones muy elevadas o muy técnicas. Pero sí decir que este título, lo de la lingüística cognitiva, ya es un ejemplo de hackeo, ¿no? Es decir, muchas veces cuando diseñamos nombres para algo, cuando ponemos etiquetas, no somos conscientes del poder evocador de determinadas palabras, de la importancia que las palabras tienen para vender algo o vender una idea. No sé si me querías decir algo, Álvaro, me pareció ahí que... No quería decir nada. Bueno, ya que lo dices, lo único que añadiría es que si el contenido ves que es relevante y que va a interesar, oye, si quieres definir, meterte más en profundidad en el framing 5 minutitos más, no nos va a venir mal a nadie. Bueno, si nos da tiempo lo meto y si no, pues luego después un poco de lo que es esta charla inicial, pues podemos hablarlo, ¿no? Un poquito también de mi experiencia en el ámbito político, preparando, por ejemplo, candidatos presidenciales para debates, que usamos mucho, intentamos usar mucho esa técnica del framing. Pero bueno, como entiendo que mucha gente que nos está viendo hoy no va a estar en esa situación de ir a un debate electoral en televisión, pues igual no le resulta tan práctico. Si bien, a lo mejor no en televisión, pero oye, que eso sí, claro, en la casa viene bien, viene bien. Sobre todo ahora en la cena de Navidad, que tenemos que discutir con el eterno cuñado roñón. Totalmente. Y bueno, ¿cómo vencer al cuñado de una vez en la cena de Navidad, ¿no? O a la cuñada o a la suegra? Oye, ese buen titular también, ¿eh? Sí, pues mira, qué bien hubiera sido ese título para enganchar más gente, ¿no? Pues sí, a ver, de lo que quería hablar ahora un poquito estos minutos es contribuir a que la gente sepa comunicar de manera más eficaz, sabiendo que lo importante a través de la comunicación es entrar en la mente de la gente, estimular la mente de la gente. Si yo le pregunto ahora a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, y es muy importante que se queden con la primera palabra o imagen que le venga a la cabeza. Yo voy a plantear ahora una pregunta y si quieren anotar la respuesta, pues lo pueden anotar o si no, anotarlo mentalmente, ¿vale? Pero yo le pido a todo el mundo que nos está escuchando y viendo que piensen en una herramienta. Y ahora quiero que piensen en un color, el primer color que le venga a la cabeza.
Voy a usarte como conejillo de Indias, Álvaro. ¿Cuál ha sido la herramienta en la que pensaste? Una llave inglesa. Vale, curioso. ¿Y el color? Blanco. Vaya, pues tú eres un Bueno, pues seguramente habría sido martillo naranja o algo así, ¿no? Seguramente. ¿Y por qué dices seguramente? Por el riesgo, ¿no? Por cómo están hechas las herramientas, en los colores con los que los relacionamos y el martillo porque es la más común de las herramientas, diría yo. Sí, la mayoría de la gente contestaría martillo y el color rojo. Rojo. Los estudios demuestran que más del 90% de las personas lo hacen. De hecho, hoy estaba con 10 alumnos por la tarde e hice esta prueba en directo con ellos y 8 de cada 10 contestaron martillo y 6 de cada 10 contestaron el color rojo, ¿vale? Es decir, hay una serie de elementos que funcionan a nivel cerebral que provocan que el cerebro actúe de manera rápida. No quiere gastar demasiados recursos en tomar una decisión y le viene la primera respuesta que le viene a la cabeza, pues suelen ser símbolos. Aquí jugamos con esta pregunta con el elemento de que nuestro cerebro tiende a agrupar las cosas y cuando agrupa las cosas busca algo que lo etiquete o que lo simbolice. Así que cuando yo hago pensar en el grupo de las herramientas, la primera imagen que le suele venir a la gente es el martillo. Es el herramienta más típico, el más previsible, el que seguramente usemos más. Es más fácil que usemos el martillo para golpear algo, para clavar, que, perdóname Álvaro, para coger una llave inglesa. Eres medio rarito. No sé por qué he pensado eso, tío. Vale, pero es curioso porque de las 3 personas que hoy no dijeron, 3 o 2 que no dijeron martillo, en el grupo con el que estuve hoy por la tarde, uno me contestó un sacho. ¿Por qué? Porque es una persona que viene del mundo rural, es un agricultor y la herramienta de trabajo que a él le vino a la cabeza fue sacho. Otro, en cambio, pensó en, como estábamos en un curso de comunicación, en una de las herramientas que yo enseño en mi curso. Porque es una formación que doy, es una sesión mensual que yo imparto, entonces ya conoce mis herramientas y cuando les dije la palabra herramienta, él pensó no en una herramienta de trabajo a nivel de hogar, sino herramienta a nivel de comunicación. Pero en cambio las otras personas que sí pensaron en el grupo de palabras que tienen que ver con herramientas de una caja de herramientas, pues eso, de carpintería, albañilería, fontanería, todos pensaron en el martillo, ¿vale? Bueno, planteé esta pregunta y seguramente muchas personas pensaron en martillo y en el color rojo para que veamos cómo nuestro cerebro a veces está condicionado, ¿vale? Fruto de estos atajos o lo que en psicología se denomina sesgos cognitivos. De hecho, tú, Álvaro, lo sabes bien, que yo os machaco mucho un sesgo cognitivo que hay en comunicación y en oratoria, que es el efecto halo. El efecto halo es un sesgo cognitivo en virtud del cual nuestro cerebro ve una parte del todo e interpreta que el todo que no conoce es como esa parte que acaba de conocer, ¿no? Entonces, pongamos que yo voy a dar una charla delante de cientos de personas a un congreso durante media hora y mi imagen y mi comunicación al terminar la charla me ponen un 3 o un 4. Imaginemos que la gente me ha puesto una nota, que esto ocurre. Aunque la gente cuando va a escuchar una charla de manera consciente no pone nota, de manera inconsciente sí está evaluando al orador, ¿vale? Así que si esa evaluación del orador la racionalizamos en una nota de 0 a 10, como en un examen, y a mí me ponen un 3 o un 4 durante media hora, a esa comunicación y a esa escenificación que yo hice en ese escenario, el problema es que cuando yo salga del escenario, la gente que no me conoce y que me ha visto durante media hora van a pensar que yo fuera de ese escenario soy un 3 o un 4, ¿vale? Es decir, yo puedo ser un gran profesional, un gran consultor, un gran trabajador, pero el problema es que han visto una parte del todo, de todo mi potencial, de mi conjunto de habilidades y capacidades, solo han visto una pequeña parte durante media hora y me van a juzgar por esa media hora. Y hay un montón de ventas, negociaciones, entrevistas de trabajo, un debate electoral, vemos a un candidato y lo vemos durante 1 hora y media o 2 horas y no conocemos al candidato más que por lo que vemos en radio, en televisión y en redes sociales y durante ese debate. Y vamos a juzgarle
por esa hora y media o 2 horas de debate. Entonces, bueno, a nivel de comunicación y de oratoria me gusta mucho hablar de la importancia de este sesgo cognitivo, ¿no? Me gustaría que la gente que nos está escuchando hoy empiecen a ser conscientes de la importancia que tiene su efecto halo a la hora de generar una percepción en los demás, ¿vale? Y es muy importante que sepan que en función de cómo comunican, cómo muestran una imagen, un dominio de la situación en su día a día, proyectarán un efecto halo positivo o un efecto halo negativo que les ayudará a crecer o no a nivel profesional e incluso personal. Pero bueno, sobre todo a nivel profesional. Si yo te pregunto, Álvaro, por ejemplo, y le pregunto a mucha gente que nos está escuchando, que piense en qué vende Coca-Cola, la mayoría de gente va a pensar felicidad, ¿no? Todo el mundo cuando yo hago esta pregunta contesta felicidad. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que Coca-Cola haya logrado que la gente piense que la felicidad se puede comprar, se puede embotellar y se puede enlatar? No es posible hacerlo. Pero Coca-Cola ha logrado asociar su producto a una emoción como la felicidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de sus anuncios no realizan una venta racional del producto, sino que realizan una venta emocional del producto, ¿vale? Y aquí entramos en cómo se hackea el cerebro de la gente. Decía Daniel Kahneman, un premio Nobel de Economía, el primer Nobel de Economía que se le entregó a un psicólogo, ¿vale? Eso causó mucha conmoción en su momento cuando los Nobel anunciaron que se le entregaba el premio Nobel de Economía a un psicólogo, porque siempre se le había entregado hasta ese momento a un economista, a un matemático, ¿no? Y él fue el primer psicólogo en recibir ese premio Nobel tras 40 años de trabajo en investigación. Básicamente lo que él investigó es por qué el cerebro de la gente decide en la manera en la que decide. ¿Por qué decidimos las cosas? Y esto afecta mucho a la economía, ¿vale? Hasta ese momento se pensaba que la lógica por la cual la gente tomaba una decisión era la lógica de la obtención de un beneficio. Es decir, la racionalidad detrás que hay del pensamiento de que si yo te ofrezco un beneficio, vas a hacer algo que te genere ese beneficio, ¿no? Daniel Kahneman descartó esto y demostró que no es tan importante la venta racional, sino la venta emocional, que la mayoría de la toma de decisiones de la gente no es racional, sino que es emocional. Es más, él dijo y demostró que la mayoría de las decisiones que adoptamos, las adoptamos en una fracción de segundo, en una zona concreta del cerebro llamada córtex medial prefrontal. Y una universidad alemana descubrió también que entre 7 y 12 segundos después de ese chispazo que ocurre en una fracción de segundo en el córtex medial prefrontal, de manera totalmente irracional e inconsciente, no tenemos control sobre lo que ocurre en el córtex medial en una fracción de segundo, entre 7 y 12 segundos después buscamos argumentos para justificar la decisión irracional sobre la que no tuvimos control. Es decir, nosotros de manera racional buscamos argumentos para que pensemos que en todo momento nosotros hemos decidido. Pero en la mayoría de los casos es el cerebro el que ha decidido por nosotros. Y decide en función del contexto, de nuestra educación, de experiencias previas o de situaciones que se le parezcan a aquello que se le plantea a nuestro cerebro y que le obliga a tener que tomar una decisión, ¿no? El efecto halo es un ejemplo de esto, por ejemplo. Valga la redundancia, es un ejemplo de un sesgo cognitivo, es decir, el cerebro de manera rápida decide. Yo no sé esta persona si es un gran profesional o no, pero durante media hora me ha demostrado que parece buen profesional y eso me genera confianza para igual contratarle. Y hay buenos profesionales que a la hora de mostrarse en un escenario ante un público no logran proyectar una buena comunicación y una buena imagen, generan un efecto halo negativo y no generan la confianza para que luego los contraten, los referencien o los recomienden o piensen de manera positiva de ellos. Bueno, pues esto es lo que habla de Daniel Kahneman, del chispazo que ocurre en un córtex medial prefrontal
Daniel Kahneman también demostró, y aquí invito a la gente que nos está escuchando a que se lean su libro, un bestseller, se considera el libro de la neurociencia y del neuromarketing. El libro se llama Pensar rápido, pensar despacio. Si los que nos escuchan y ven son personas que se dedican a marketing, a recursos humanos, a comunicación, a toma de decisiones estratégicas, es un libro que de manera obligatoria deberían leer. No es de narrativa fácil, lo van a entender, pero es un poco pesadito porque es muy técnico, muy científico, aunque muy esclarecedor, y también son 700 páginas. Hay resúmenes en Google, si hay gente perezosa entre nuestra audiencia, pues pueden acceder en Google y hay resúmenes donde, bueno, pues se centran en lo más importante de lo que habla Daniel Kahneman. Yendo al lío, Daniel Kahneman dice: la mejor manera de activar el córtex medial prefrontal del cerebro de la gente es la emoción. Generar una emoción que predisponga favorablemente a aquello que yo quiero lograr. ¿Vale? Seguramente nos habrá ocurrido a muchos de nosotros que vemos un anuncio. Yo siempre digo en plan broma, bueno, que a veces ocurre que compras algo en internet, por ejemplo, estos marcadores de abdominales, ¿no? Cristiano Ronaldo anunciando esos, ¿qué dices tú? ¿Qué necesidad tiene Cristiano Ronaldo precisamente de usar marcadores de abdominales, ¿no? Pero aquí estás tú con tus 10 kilos de grasa abdominal pensando que ese cinturón abdominal que hace vibraciones te va a hacer algo, pero tú lo ves, te lo venden muy, muy bien, lo compras. Ya has metido la tarjeta, es más, ahora ya hay sistemas donde ni siquiera pierdes tiempo en meter la tarjeta porque la venta busca en que sea lo más caliente posible, pero pasados 3, 4 minutos llega un momento en que dices, coño, ¿qué he hecho? ¿Por qué he comprado esto? Si yo no tenía necesidad de comprar esto, ¿no? Es lo que se denomina la compra impulsiva, ¿no? Bueno, pues una manera de lograr esta compra impulsiva o lograr que la gente haga o deje de hacer, piense o deje de pensar en tu interés es primero generando una emoción favorable. No usando razones que sí, tú lo sabes, Álvaro, que lo explicamos en nuestro curso. Obviamente luego tenemos que usar argumentos, ¿no? Pero sí es verdad que es muy importante la emoción inicial, ¿no? Entonces, aquí hay una herramienta que yo le quiero enseñar a los que nos escuchan de hackeo del cerebro a nivel de comunicación, que tiene que ver con las historias. Los ingleses le llaman el storytelling. Vamos a ver, si Coca-Cola logró que la gente asociara el producto a una emoción, como la felicidad, es porque Coca-Cola durante años ha usado el storytelling. Hemos visto a Colacao que hace 30 años aparecía un niño bebiendo el Colacao y la madre haciendo el Colacao y hoy en día sería políticamente correcto, ¿no? Esa imagen de la ama de casa, la madre haciendo el Colacao y poniendo la taza con el Colacao al niño y el niño lo bebe y le queda esta marca de Colacao alrededor de la boca, ¿no? Pues el típico anuncio que los que ya somos un poco veteranos y mayores recordamos el Colacao. Pero Colacao ya no hace esa venta racional del producto, donde se ve a alguien bebiendo el Colacao. No, tú ves ahora los anuncios de Colacao y el Colacao aparece 2 segundos y ni siquiera apenas se ve a alguien bebiendo el Colacao. Y ya no tiene la misma canción, ¿no? De ese Colacao, el negrito, no. ¿cómo era? Ese Colacao, desayuno y merienda. Sí, avellanas y azúcar, bueno, todo eso, sí. Pues... ¿qué ocurre? Ahora pues te ponen a un chico que está tetrapléjico, que hace un montón de actividades en el exterior, que disfruta de la vida, mientras tú estás apoltronado en el sofá, ahí tirado en el sofá, viendo el anuncio y viendo que ese chaval disfruta más de la vida que tú, ¿no? Y de repente pues ves al chaval con el Colacao ahí durante un segundo. O un niño pequeño que quería jugar a rugby, era muy pequeñito y le hacían bullying. Y al final, como era pequeñito, lograba regatear a la gente más grande a la hora de jugar en rugby
Y es una historia de resiliencia muy, muy chula que Colacao te vende, que dices tú, ¿en qué momento es importante para beber Colacao la resiliencia de un niño pequeño jugando a rugby? Pero es una historia, ambas son historias que te enternecen, ¿no? O, por ejemplo, Balay. Balay no te vende la lavadora, no te explica, no te da argumentos de la capacidad, de los litros que tiene la lavadora, de si tiene certificación energética AA+, o lo que sea, ¿no? Te ponen un anuncio donde una hija va a recoger a su padre que trabajó en Balay, que está jubilado, la hija también trabaja en Balay, entra en la fábrica, todo el mundo le agradece el haber trabajado durante 38 años en Balay, no me acuerdo cuántos años eran, y en ningún momento ves el producto. Aparece durante 2 segundos cuando un hombre al final dice que en Balay se preocupan por las personas, ¿no? Es decir, y la historia te conmueve, ¿no? Una empresa agradecida con la gente que durante casi 40 años dedicó gran parte de su vida a trabajar en Balay. Qué bonito, ¿no? Es decir, las historias son las mejores herramientas para transmitir emociones, para emocionar. ¿Y qué ocurre cuando nos emocionan? Lo que ocurre cuando nos emocionan es que desactivan la parte de nuestro cerebro, el hemisferio más analítico, más racional, más crítico, el hemisferio donde opera más la lógica. Y las historias activan el hemisferio más creativo, más de la imaginación, por así decirlo, más manipulable. Entonces, cuando activan tu hemisferio más persuasivo, por así decirlo, es más fácil que te puedan vender algo. Y esto ha ocurrido de siempre. Es decir, ya Aristóteles decía, cuando él hablaba del ethos, el logos y el pathos, ya él hace 2500 años le daba mucha importancia al pathos, a la pasión, a la emoción. Él se daba cuenta de que los grandes oradores eran aquellos que dominaban el flujo de emoción, la transmisión de emociones en su audiencia, ¿vale? Hoy en día, a nivel de comunicación, se usa a través de técnicas como, por ejemplo, el storytelling. Y ya para ir terminando, por ejemplo, yo invito a todos los que nos están escuchando a que entren en Internet y busquen el anuncio de Volkswagen que usa la música y la iconografía de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es un anuncio que fue transmitido durante la Super Bowl, donde el Volkswagen Passat aparece durante 2 segundos al final del anuncio y durante 1 minuto lo que vemos es a un niño o una niña vestido de Darth Vader moviéndose por una casa de clase media alta de los Estados Unidos, de una familia que tienen 2 hijos, viven en el extrarradio de una gran ciudad en Estados Unidos, no les falta de nada, tienen lavadora, secadora, una casa con jardín a la última, ¿no? Y, bueno, no quiero desvelar el final porque está muy bien. Esos 2 segundos en que aparece el coche, este niño o niña vestido de Darth Vader interactúa con el coche, mientras el padre y la madre desde su cocina, último modelo, ven a través de la ventana esa interacción. Es un anuncio claramente dirigido a un segmento de población, matrimonios de entre 35 y 50 años, que vimos Star Wars en el cine, que para nosotros generacionalmente es una película icónica, generacional, que solamente el anuncio, la música, cuando empieza con el pam, 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 ya nos genera una emoción, ¿vale? Y somos esa generación entre 35 o 50 años de clase media, media alta, que igual estamos buscando un coche familiar y que luego cuando vayamos a un concesionario y a diferentes concesionarios de marcas y nos empiecen a vender con argumentos racionales cada uno de los modelos, cuando lleguemos al concesionario de Volkswagen y nos vendan con argumentos racionales porque hay que comprar ese Volkswagen, hubo algo que emocionalmente ya nos predispuso a poner más en valor esos argumentos racionales. Ha habido un anuncio de televisión que ha provocado generar una emoción más favorable a la venta. Y no estoy diciendo ninguna tontería. Las ventas de Volkswagen en un país en el que no vendían absolutamente nada aumentaron a raíz de este anuncio en Estados Unidos. Y no es casualidad que años después, curiosamente, un email anónimo que le llegó a la Agencia Federal del Medio Ambiente en Estados Unidos desvelara que Volkswagen estaba trucando los tubos de escape. ¿Recordáis aquella famosa polémica y crisis de imagen y de marca que tuvo Volkswagen en Estados Unidos? Lo hacían todas las marcas, pero
Curiosamente, un email anónimo desveló que era Volkswagen la que estaba haciendo esto porque le estaba quitando cuota de mercado a los fabricantes automovilísticos estadounidenses, que allí es un sector económico muy importante y ahora lo estamos viendo con Donald Trump, pues el gran argumento proteccionista a nivel de economía que esto tiene en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, qué casualidad, pero sí es cierto que las ventas aumentaron. Termino ya. En el ámbito de la comunicación política ocurrió algo muy parecido. Cuando George Bush hijo, se presentaba a la reelección después de las Torres Gemelas y de la intervención en Irak, George Bush en las encuestas, en la campaña, iba empatado con el candidato demócrata. Se presentaba a la reelección y tenía altas probabilidades de perder. Él fue a dar un meeting a un pueblo perdido de la mano de Dios, llamado Lebanon, en Ohio, y se enteró, mientras daba el meeting, su equipo de comunicación se enteró de la historia de una niña que estaba entre el público, que su madre había muerto en las Torres Gemelas y no había salido de casa desde el atentado de las Torres Gemelas. La primera vez que salía de casa era para ver al presidente. Se enteraron de esta historia y George Bush se bajó del escenario y le dio un abrazo a la niña. Fruto de ese abrazo, construyeron un spot de 1 minuto de gran storytelling. No hay una venta racional. Igual que Volkswagen no te vende, si tiene Tiptronic, ABS, 5 puertas, el consumo. Cuando veáis el anuncio veréis que no hay una venta racional del producto, es una venta emocional, usando el storytelling. Aquí ocurre lo mismo. No hay una venta racional de por qué hay que votar a George Bush. Es una venta emocional, ¿vale? Cuando veáis el vídeo veréis que impacta bastante lo que dice el padre, lo que dice la niña. Ella dice una frase que es: en el momento en que me abrazó el hombre más poderoso del mundo, me sentí protegida. Muchos americanos que vieron este anuncio, sobre todo indecisos, que escucharon a esta niña decir eso, esa frase les conmovió. 2 días después, el Partido Demócrata conoció que este anuncio hizo que en las encuestas, esto reconocido por el Partido Demócrata, reconoció que el Partido Republicano había repuntado en las encuestas, se había disparado. Pero el tema no es, oye, voy a votar al Partido Republicano porque ha hecho un anuncio muy bonito. No, el anuncio, como dijo Daniel Kahneman, predispuso emocionalmente a que los días posteriores al anuncio, y este anuncio no salió un día, salió durante varios días, ¿vale? Pero este anuncio predispuso a través de la historia de esta niña, se llama Ashley Story, la historia de Ashley, la podéis buscar así en internet, lo que provocó es que cuando escuchaban a George Bush en televisión, cuando lo veían en redes sociales, cuando le leían en prensa sus argumentos racionales, estos argumentos penetraban de una manera diferente, porque ya había una emoción que predisponía favorablemente, que ponía en valor esos argumentos racionales que luego penetran en la gente, sobre todo indecisa, ¿vale? Y insisto, no me estoy inventando nada porque yo en el día a día estoy cansado de ver estos cambios de tendencia. Se usa a nivel de marketing normal y a nivel de marketing político. A nivel de comunicación en general, bueno, pues yo invito a los que nos están viendo y escuchando a que usen ese poder de las historias. Seguramente tenemos a nivel personal historias muy chulas que podemos contar, que ponen en valor quiénes somos, de dónde venimos, elementos diferenciales de lo que nosotros podemos aportar a los demás y dar una muy buena impronta, una percepción de lo que somos y lo que podemos ofrecer a los demás. Y sobre todo una cosa muy importante, las historias son grandes activadores de dopamina. Cuando tú empiezas una charla con un érase una vez, la gente que está mirando el móvil rápidamente levanta la vista. Es el poder del érase una vez. En cuanto empiezas a contar una historia, la gente quiere saber el final de la historia. Ese es el poder de las historias. Activan la dopamina de la gente. Por eso la mayoría de los anuncios usan el storytelling, porque buscan activar nuestra dopamina y al activar la dopamina están hackeando nuestro cerebro.
Perdón. Como siempre, Santiago, un gustazo escucharte. La verdad es que pocas entrevistas hay en las que no haya interrumpido, pero es que estaba todo el rato como embobado, ¿eh? Bueno, gracias, Álvaro. Entonces me lo tomo como una buena señal. No te quedaste dormido. No me quedé dormido, no. Pues me alegro. Oye, he estado escuchando, o sea, todo lo que has estado hablando, sobre todo de la comunicación, de la persuasión, ¿no? En la combinación, bueno, he hablado de Kahneman, ¿no? Que una cosa que a mí me gusta mucho también del tema de Kahneman es la teoría de, ¿cómo lo llama él? ¿El miedo a la pérdida? No, la aversión a la pérdida. Aversión al riesgo. La aversión al riesgo, exactamente. Sí, que eso sí que es un tema de marketing súper potente. Bueno, totalmente. La activación de la amígdala. Se dice que cuando tú logras estimular una acción, propiciar una acción que esté relacionada con la amígdala, con el miedo, con el riesgo a una pérdida, las probabilidades de lograr esa acción son 4 veces mayores que activando el núcleo accumbens, es decir, la recompensa. Es decir, cuando a la gente le pones en una situación en la que su decisión puede propiciar una ganancia muy grande o una pérdida menor, pero las probabilidades de esa pérdida son más grandes, la gente prefiere evitar la pérdida a la posibilidad de la ganancia, ¿no? Entonces, Daniel Kahneman habla de eso, de cómo el miedo tiende a mover más que a la recompensa. De hecho, quien se dedique a la inversión bursátil sabe que el miedo es lo que provoca que la mayoría de la gente que invierte en bolsa pierda dinero, porque no saben dominar la emoción del miedo, la aversión al riesgo de la pérdida cuando las acciones están cayendo. Realmente no están perdiendo el dinero, está bajando el valor de la acción, pero hasta que vendas tú no has perdido el dinero, pero la gente vende. Y luego ocurre que 2 semanas después la acción rebota y estaba al precio al que tú vendiste, pero fruto del miedo, del pánico, de la amígdala, ha ocurrido eso. Entonces, sí, Daniel Kahneman habla de eso y muchas campañas, por ejemplo, en campañas políticas, yo me acuerdo de los anuncios de los Doberman del PSOE, cuando el PSOE por primera vez podía perder el gobierno en España y el Partido Popular parecía que podía generar la alternancia en España, sacó un anuncio de los Doberman, ¿no? ¿Qué es eso? El miedo. Cuidado que viene la derecha, que vienen los fachas, los Doberman. Fue un gran anuncio que en cierto modo funcionó. Y aquí también bueno, si los que nos escuchan son de Galicia, pues también vieron en las pasadas campañas gallegas como hubo un partido que la última semana fue una campaña basada en el miedo de, ojo, que vienen estos y lo que traen es peligroso, ¿no? Y eso moviliza, canaliza a cierta gente. Sí, la historia de Kahneman, bueno, es que yo creo que habla mucho de los sesgos cognitivos, ¿no? Pero que tiene muchos temas súper interesantes. Otra cosa que también has comentado, por ejemplo, el anuncio de George Bush y la chica Ashley, que salió solo cuando apareció George Bush y que dijo que cuando estuvo junto a la persona más poderosa del planeta es cuando realmente se sintió segura. El hecho de que, como tú has dicho, bueno, de como las encuestas dijeron y como se comprobó, de que ese anuncio fue como un... sí, para la campaña. Un gatillo que provocó que se mejorara mucho la campaña. En realidad esto no tiene un lado oscuro de... digamos, de persuasión un poco no ética. ¿Tú cómo lo ves eso? Sí, en cierto modo, sí, en cierto modo es manipulación. A ver, aquí vamos a la típica metáfora, ¿no? El cuchillo te puede facilitar la vida cortando el pan, pero nunca sabemos si el que inventó el primer cuchillo, el que forjó el primer metal para generar un cuchillo, nunca sabremos si el objetivo que perseguía era cortar carne muerta y facilitar la ingesta de comida,
o cortar carne viva, matar a alguien, ¿no? Entonces, el cuchillo puede servir para facilitarnos la vida o para extinguir la vida de alguien. Entonces, toda herramienta tiene su lado positivo y su lado negativo. Todo depende también de la ética que haya en su uso y del objetivo que haya detrás, ¿no? Y hablando de manipulación en la comunicación, pues bueno, ahora me recomendaba en elocuencia, en mi escuela de oratoria, un alumno el otro día desayunando estos famosos desayunos que tenemos en nuestro curso, que sabes que tenemos los sábados por la mañana, pues en ese desayuno me recomendaba a un alumno ir a ver Goebbels. Me dijo, oye, Santi, el otro día fui al cine, vi la película de Goebbels y me acordé mucho de ti. No sé cómo tomármelo. Bueno, él me dijo que se acordó de mí porque sí, veía que durante la película muchas de las técnicas que él usaba son técnicas que nosotros en clase mostramos, hablamos de ellas, criticamos y bueno. Criticamos dentro del lado tanto negativo como positivo, ¿no? Claro, entonces tú lo que me estás diciendo, porque me lo estás diciendo de una forma, yo creo que directa y honesta, el marketing al final es manipulación. No quiere decir que sea malo o bueno, pero sí es manipulación. Sí, hay una charla TED que yo di hace muchos años llamada Desnudando la comunicación política, que está en YouTube, que uno de mis inicios, bueno, ya sabes que yo empiezo con la técnica que enseñamos en el curso de los conectores, ¿no? Los activadores de dopamina, ¿no? Y después de usar esos conectores, esos activadores, yo dije que la comunicación era como ese artesano que está trabajando el barro, ¿no? Ese alfarero. Bueno, tú lo moldeas el barro y en función del uso que tú le des a ese trabajo, pues puede ser criticable, pernicioso o puede ser positivo o incluso llegar a ser considerado arte, ¿no? Entonces, hay marketing que está considerado como arte. Yo, por ejemplo, el anuncio de Volkswagen me parece arte a nivel de comunicación y a nivel de marketing. Me parece una pieza de arte. Seguramente sea el mejor anuncio de la historia. Me encanta. Me encanta. ¿Por qué? Porque detrás de ese anuncio hay muchas cosas que yo no he podido pararme a explicar antes, ¿no? Pero, claro, yo, por ejemplo, y aprovecho, tú eres esa persona... Yo aprovecho también para decir que Volkswagen, que cuando quieran que me llamen y me pasen Sí. ¿no? Le paso la factura a Volkswagen, Balay y Coca-Cola. Que... A los dos. Pero, a ver, que yo cuando vi el anuncio y veo, yo soy padre, tengo 44 años, soy de clase media alta, no es broma, acabo de ser padre hace mes y medio. Sí, una cosa que, por cierto, te agradezco muchísimo de que hayas sacado un hueco para compartir tu sabiduría con nosotros, porque estos momentos son... bueno, especiales, vamos a decir. Sí, exigen bastante dedicación, pero bueno, nada, siempre un placer hablar de esto. Creo que se nota que me apasiona hablar de esto y yo encantado y más si la invitación viene de un alumno y un amigo como tú y un maestro, como estoy viendo que te estás convirtiendo en este tema digital, ¿no? Qué bonito. Y nada, lo que estaba comentando es que precisamente yo soy padre ahora y estoy buscando un coche familiar donde meter la silla de mi bebé, porque el coche que yo tengo ahora pues apenas entra al sillo. Entonces, imaginemos la cantidad de gente que vio el anuncio de la Super Bowl, que fueron millones, y hubo un pequeño porcentaje que estaban en la misma situación que yo, ¿no? En el mismo metro cuadrado del que yo hablo en mis clases que yo. Entonces, Volkswagen dirige a esa gente con ese metro cuadrado, con esa necesidad, un anuncio en el que yo, al ver ese anuncio, me sentí identificado, porque yo ahora veo a mi niño ahora es un bebé de 1 mes y medio, ¿no? Pero en su momento, imaginemos que veo a ese niño o esa niña de 9 o 10 años vestido de Darth Vader con la espada en una casa donde no falta de nada, ¿vale? Pero yo hace 35 años, cuando yo vi la película, yo me acuerdo que en casa de mi abuela iba con una toalla, una manta, iba con una escoba haciendo de palo de luz, y esos eran los recursos que yo tenía. Y ahora, yo que soy el padre, no ese niño, y a mi niño no le falta de nada, estoy buscando un coche familiar. Es decir,
a través de una película icónica, esta marca, no vamos a repetir el nombre, esta marca automovilística logra emocionarnos y generarnos un estado de ánimo en donde nos vemos identificados con ese niño vestido de Darth Vader. Al principio, cuando empezamos la entrevista, bueno, la masterclass, dijiste que la comunicación en realidad era entrar en la mente de la gente. Bueno, yo comencé un poco la presentación de esa forma, ¿no? Diciendo que la comunicación, yo no sabría definirla concretamente, pero estoy seguro de que es sobre todo entender a la gente. Uh-huh. ¿Qué es lo que quieres decir con entrar en la mente de la gente? Por ejemplo, el punto de vista más marketingiano de encontrar los puntos de dolor a los que atacar, o sentir y ponerte en el lugar de esa persona. A ver, no hay una respuesta única. En función de lo que busques y en función del público que tienes. Sun Tzu decía en El arte de la guerra: conoce a tu enemigo y vencerás. Y en comunicación persuasiva esto es básico. Tú tienes que conocer a tu enemigo. Es decir, la mente, cuando tú quieres entrar en la mente de alguien, en ese momento es tu enemigo, porque toda persona tiene una resistencia inicial a hacer o dejar de hacer, o a pensar o dejar de pensar. Y esa resistencia podrá ser menor o mayor, ¿vale? Entonces, como tú dices, va a ser más fácil vencer esa resistencia y luego convencerla, porque es muy importante vencer y convencer. Eso daría para otra masterclass. Pero es muy importante vencer esa resistencia, que se convenza de hacer o de dejar de hacer, pensar o dejar de pensar, y para eso tenemos que tener información de cómo piensa esta persona. Si yo quiero entrar en su mente, tengo que conocer todo lo que pueda de la mente de esta persona. En la escuela de negociación, la doctrina de negociación colaborativa de Harvard, hay un acrónimo denominado SPIN, que se usa para que antes de una negociación o de una venta, conocer el spin de la persona que tengo delante. Es decir, tengo que conocer cuál es su situación, de esa situación qué problema o qué interés subyace, y de ese interés o problema qué necesidad tiene que yo pueda cubrir. Entonces, a eso me refiero cuando yo hablo del metro cuadrado. Cuando tú te diriges a alguien, tú tienes que conocer su metro cuadrado. A mí mi metro cuadrado me persigue desde que yo me levanto por la mañana hasta que me acuesto al final del día. Mi metro cuadrado es una realidad propia mía en la que interactúo, en donde me muevo, donde voy a unos sitios y no voy a otros, me muevo con una gente y no me muevo con otra gente, veo unas cosas en redes sociales y no veo otras. Es decir, mi metro cuadrado está determinado por mi cosmovisión y mi realidad de las cosas. Mi situación económica, mi situación personal, familiar, la educación que yo tuve, mis amistades. Cuanto más conozcas el metro cuadrado de esa persona, más herramientas y más elementos tendrás para poder persuadirle. Por ejemplo, una cuestión muy importante que yo insisto mucho en mis cursos es que para que la tribu a la que te diriges, sociológicamente hablando, te deje entrar en su tribu, te compre tu producto, te vote, te deje entrar en su empresa, ¿vale? A eso me refiero con tribu. Para que ese grupo haga lo que tú quieres, deje de hacer, piense o deje de pensar, tienen que ver que eres de la tribu. Si no eres de la tribu, que pareces de la tribu o que conoces la realidad de la tribu. Esto es muy importante, ¿vale? Es muy, muy importante. Ser, parecer o conocer la realidad de la tribu a la que te diriges. Y ahí ya entraríamos en temas como la segmentación y la microsegmentación del mensaje, que ahora está tan en boga en redes sociales. Y eso daría para otra masterclass. Y esto que dices de la tribu, a mí me interesa mucho estos temas, ¿no? Y la verdad es que siempre hay en el marketing, bueno, en la política, en todo este tipo de ciencias
que en realidad utilizan la comunicación para mover masas, siempre hay ese enfoque en la mayor proporción a la que atacar, vamos a decirlo así. Pero, ¿qué sucede con...? O sea, te lo digo desde mi experiencia, porque yo he vivido mucho en el extranjero, he estado de un lado para otro y luego siempre he sido un tierra de nadie, ¿no? Me he llegado a España y tampoco me sentía como al 100% porque llevaba tanto tiempo fuera y luego cuando estaba fuera escuchaba una canción de flamenco y me ponía a llorar. Entonces estaba como un poco, ¿no? Siempre entre media, en el margen. ¿Qué sucede? Porque luego también está, aquí meto un paréntesis, los que se clasifican antisistema, pero también los antisistemas son otra tribu. Es como, no, yo no pertenezco, pero al final son otra tribu. Los antisistemas son más tribu que la tribu a la que critican. Es que la paradoja de los antisistemas es que al hacer bandera de que ellos no siguen a la tribu, están siendo tribu. Están haciendo causa de ello, ¿no? Esto es muy importante, el tema de darle una causa a la gente. Por eso en marketing se usa mucho el no vender un producto, sino vender una causa. Esto lo usamos mucho en marketing a nivel comercial y en marketing político. De hecho, el desarrollo de la técnica del storytelling, de lo que se habla hoy en día, es el story doing. Es decir, a la gente ya no hay que contarle una historia. Hay que hacerle sentir parte de la historia. Y cuando tú logras que la gente sea parte de la historia, son parte de una causa que van a defender a muerte. La gente que se considera que ellos no son unos alienados, que no entran y van con rollos conspiranoicos, precisamente son los peores. ¿Por qué? Porque aunque tú les des argumentos racionales, para ellos lo más importante es el sentirse que todo lo racional, todo lo que le vayan a explicar, obedece a un argumento de tribu, de seguimiento, la ciencia, el Estado de Derecho. No, yo no hago caso de esto porque como todo el mundo cree en la ciencia, yo desconfío de la ciencia, ¿no? Porque todo el mundo como un rebaño cree en lo que los científicos dicen. Bueno, ¿y cómo tú convences a esta persona que hace bandera de que él no es seguidista, ¿no? Pero el tema es que, paradójicamente, ellos al final son tribu, ¿no? Son un grupo específico que además se reúnen, tienen su burbuja de eco, tienen sus vídeos de YouTube de conspiración, sus medios de comunicación específicos y ahí se retroalimentan. Y es muy difícil que salgan de esa burbuja. Y ojo, así como hay ese extremo, hay burbujas en otros ámbitos. Estamos hablando del ejemplo más radical a raíz de lo que tú bien comentas, ¿no? De esta gente que, bueno, pues como que son antisistema y para ellos, bueno, pues es un orgullo ser antisistema, ¿no? Pero es curioso porque al ser antisistema se están convirtiendo en parte de un sistema alternativo, pero igualmente sistema. Y esa gente que en realidad no se siente perteneciente a ningún grupo. Mira, perdona, que ahora me acordaba. Cuando yo doy los cursos y las conferencias, siempre hay gente que se cree, porque aquí hay un sesgo de autopercepción, siempre nos creemos más inteligentes que la media. No voy a decir más guapos, porque ahí ya hay unas cuestiones objetivas, dependiendo de cómo te veas en el espejo. Pero esto de ser más espabilado, más inteligente, más tal, todo el mundo cree que no es manipulable. Entonces, cuando tú hablas de estas cuestiones de manipulación y de tal, siempre hay alguno que pone cara como de, bah, estas cosas no funcionan, ¿no? Entonces, me acuerdo de una conferencia en la que había una persona sentada en una mesa y que puso esa cara, ¿no? Y empezaba como a cuestionarlo. Entonces, le pedí que sacara su teléfono. Iba a decir celular, porque esto me ocurrió en Latinoamérica. Y cuando le pedí que mostrara el teléfono móvil, y cuando mostró el teléfono móvil, pues era una manzanita, ¿vale? Voy a sacar aquí la funda. Sí, una manzanita, lo entiendo. Y eso es que para mí es el ejemplo perfecto. Tercera marca que nos viene a pagar. Que nos tiene que pagar, ¿no? Pero, es decir, y yo le pregunté, ¿por qué compraste un iPhone y no un Android? Y no me supo dar una razón. No conocía de manera racional la diferencia entre un Android y un iPhone. Y al final puso como una cara en plan de, ostra,
que al final he comprado el iPhone por una cuestión aspiracional, por una cuestión de sentirme una tribu que se puede permitir comprar en la marca, diría yo. Esto está más aumentado, ¿no? Sí, yo creo que es la marca con el marketing más agresivo enfocado en eso, a la pertenencia, a la clase social, ¿no? O sea, hay gente que lleva, yo el otro día lo volví a ver, llevaba tiempo sin verlo, pero el otro día en un semáforo lo vi, en un coche que llevaban la pegatina de la manzana en el coche, atrás. ¿Qué dices tú? ¿En qué momento necesitas poner una manzanita en un coche? Porque si fuera un coche Apple, pero que yo sepa a día de hoy, Apple no fabrica coches. Pues hay gente que, oye, que soy de esta tribu y pongo la pegatinita de la manzana, está en mi coche. Y bueno, la gente, creo que desapareció esa moda, ¿no? Pero en la época de los 90 yo me acuerdo de que la gente iba con el rapado y con la marca rapada en la cabeza. Y yo decía, pero por favor, ¿a dónde hemos llegado? Volvió hace 8 o 10 años, hubo unos meses que volvió un poquito hubo un coletazo. Esa moda, ¿eh? Y bueno, con el corte la línea esta. Sí, y lo que dices, por ejemplo, de iPhone, es que yo, o sea, lo voy a decir desde mi punto de vista. Pero perdona, eso se llama sesgo de deshabilidad social. También daría para otra masterclass. Pues lo que cuentas de iPhone, o sea, que en realidad es marketing, es una estrategia comercial, es lo que tú quieras, pero ha llegado a algunos extremos en ciertos lugares del planeta. Por ejemplo, yo estuve viviendo en China, en Kunming, y allí veía a la gente que cobraba 200 euros al mes sin comer, se tiraban 6 meses ahorrando para poder comprarse el último modelo de iPhone. Y yo decía, pero por favor, ¿para qué? Y era sobre todo para poder después salir y poner el móvil encima de la mesa y para poder lucirlo. Es que no tenía otra explicación. Por eso yo decía que se trata de una necesidad aspiracional. Exacto. En sociedades más desarrolladas, como puede ser la nuestra, la europea, en Estados Unidos, esto ahora no opera tanto, pero yo invito a todo el mundo, cuando salieron los primeros iPhone, y hasta hace unos años, y cada vez más que los iPhones son más caros, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo sobre todo al principio, tener un iPhone era una cuestión de estatus, ¿vale? Y en ciertos países menos desarrollados, sociedades menos desarrolladas, por eso decía, en Latinoamérica, este elemento aspiracional opera de manera más fuerte, con mayor vigencia. Apple es un ejemplo de cómo ha trabajado claramente lo que en marketing se denomina la propuesta única de venta. Es decir, se trata de proyectar un elemento, un atributo de tu producto o de tu servicio que te identifique y te diferencie de la competencia. Y es solo un atributo. Coca-Cola era la felicidad, ¿no? Por eso la mayoría de la gente asocia Coca-Cola con felicidad, ¿no? Eso es propuesta única de venta. Apple exactamente igual. Apple es estatus y diseño, por así decirlo, ¿no? Es un diseño vinculado al estatus. Lo ha llevado ahora un poquito más al tema de innovación, pero cuando estaba Steve Jobs era claramente estatus aspiracional y diseño. Y así eran todas las puestas en escenas de su comunicación, toda la publicidad de Apple, cuando entrabas en una tienda de Apple, el packaging de Apple, la cajita, ya solo la cajita era diseño, ¿vale? Había gente que subía vídeos haciendo el unpackaging, es decir, el desempacado, desenvolver, el abrir por primera vez el producto que tenías en manos. Bueno, pues muy bien Apple, porque ha generado una tribu, ha generado una causa, y ese es el mayor logro que puedes hacer a nivel exponencial de marketing, es eso, generar una tribu. Harley Davidson, igual, la gente que compra Harley Davidson no compra una moto, compra una experiencia, y son una tribu y van a muerte con esos elementos definitorios de la tribu Harley Davidson, ¿no? Y así ocurre con algunas otras marcas. Harley Davidson ha logrado generar una causa, no un producto, sino generarle una causa a la gente, y la defienden a muerte. Pues vamos a pasar a la siguiente sección, que es una de mis preferidas, como ya saben los oyentes.
poniendo... Espera, no. Estoy poniendo otra música. Esta. Impro canalla. Pues aquí lo que solemos hacer, Santiago, es un juego en el que, pues bueno, damos un poco de chispa y de creatividad, normalmente con temas de improvisación. Así que... Te quieres vengar de mí, ¿no? Te quieres vengar de mí. Quiero vengarme después de todas esas sesiones que me has puesto delante de tanta gente haciendo el ridículo. No, que va, me lo he pasado pipa, te lo digo en serio. Me lo he pasado pipa. Y ahora nos lo vamos a pasar pipa seguro. A ver, yo creo que podríamos hacer una sesión de improvisación de, por ejemplo, 1 minutito cada uno. Tú eliges sobre lo que yo tengo que hablar y yo elijo sobre lo que tú tienes que hablar. Yo ya lo tengo elegido. Si te parece bien, ¿quieres empezar tú? Vale, entonces empiezo yo diciéndote como una palabra, un tema, una frase y improvisas tú o... Una frase y improvisas, sí. Yo te digo la frase si quieres y empiezas tú y luego tú piénsala o si no la tienes pensada. O sea, ¿qué prefieres tú? No, venga, adelante, empiezo yo. Y así en función de lo duro que seas, te meto caña. Venga, pues la felicidad es una utopía. Pues la verdad es que muy buen tema sobre la felicidad como que es una utopía, porque es imposible que alguna vez lleguemos a ser felices. Siempre aspiramos a tener algo más, a ser algo más. Yo miro con envidia a la gente que es capaz de llegar a un punto y decir, ya llegué a mi tope, a mi plenitud. Y sobre todo en una sociedad que defiende que no podemos ser felices plenamente porque constantemente tenemos que estar consumiendo y siendo más que el otro y teniendo más, y ya no entremos en el tema de la obsolescencia programada. Entonces, es una pena que es cierto que la felicidad cada vez la estamos convirtiendo en una utopía con el tipo de sociedad en la que vamos dirigidos, ¿no? Es difícil parar, frenar la máquina y decir, oye, ya soy feliz con lo que tengo, ¿para qué quiero más? Perfecto. Minuto cumplido, así que, bueno, ¿qué? No ha sido tan cañero. A ver lo que me va a poner ahora. Háblame de los músculos y tendones de los gemelos. Y digo, no, hombre, yo es que no tengo ni idea de eso. Pues... el otro día tuve un mal momento por culpa de una diarrea. Vale. Pues venga, empiezo ya. Me lo voy a apuntar el tiempo. El otro día estaba en la India, y de repente, mientras iba en el vagón, me encontré con un vendedor ambulante que estaba vendiendo lassis, un batido típico de allí de India, que es una mezcla de yogur con mango y con otros sabores súper exóticos y que entusiasman a cualquiera, sobre todo con el calor que se vive allí. Entonces yo, con toda mi emoción, mientras esta persona iba gritando con todo su esplendor y su voz ronca de llevar 3 días gritando el mismo mantra, pues le compré un lassi. Ese lassi me lo viví con un placer inimaginable. O sea, mi paladar era una burbuja en explosión. Era algo sorprendente. Cuando volví al hotel, llegué al lugar donde quería, al lugar de destino, me dirigí hacia el hotel y ahí fue cuando empecé a notarme algo distinto. Empecé a hablar con la persona a la que tenía que pagar la habitación y noté que algo no funcionaba bien. Ahí fue cuando subí hacia la habitación y, bueno, no os voy a contar la experiencia y el lugar donde me encontraba. El retrete, digamos que no se podía sentar una persona, pero tuve que hacer fuerza y cuclillas como podía. Y luego, en lugar de irme de visita a los tantos lugares turísticos a los que quería ir,
Me pasé 3 días descansando, durmiendo y de un lugar para otro. Lo único que salí fue para comprar agua. Agua mineral embotellada. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Y cómo se dice? Y electrolitos. Exacto, sí, sí. Bien, bien, Álvaro. Bien, bien. No era fácil y menos mal que no entraste en los detalles de la... en detalles más escatológicos. Por eso te estaba diciendo, corta, no entres ahí. Bueno, me he pasado unos 20 segunditos por lo que he visto. Sí, si estuviéramos en el curso te diría... La bandera roja. La bandera... Extendiste mucho el esordio. Sí. Ahora te voy a hacer un par de preguntas que suelo hacer a todo el mundo. Una de ellas es, ¿ingresas más de 100.000 euros netos al año? Sí, bueno, no todos los años, pero depende. Algunos años sí, algunos años no. Depende, pero bueno, sí, alguna vez se ha dado. Sí. Bueno, o sea, llevamos 2 capítulos, 2 episodios con 2 personas que han dicho que sí. Ole. Sí. Sí, no siempre, pero si no, cerca. Algunas veces sí, algunas veces, pero más o menos esa cantidad, sí. Vale, otra pregunta. Tengo que decir que me dedico a negocios, además de tema de la comunicación y a inversiones y, bueno, me gusta mover mi dinero. Vale, o sea, ¿cómo se dice eso? Inversión inteligente. Sí. O sea, sí. no apalancarlo, ¿no? No tenerlo en el banco, no, sino moverlo y que genere más dinero. Me apasiona, me gusta y no solo invertir en inversiones pasivas, sino de manera activa en negocios reales. De hecho, estoy a punto, ya te enterarás dentro de poquito, estoy seguramente a punto de comenzar algo que cuando la gente se entere dirá, ¿qué carajo hace vendiendo este tipo de cosas? Pero sí, me gusta el tema de los negocios. Que eso, perfumes, a ver si te vamos a ver como Antonio Banderas. No. Santiago Martínez. Oye, pues no queda mal, ¿no? Una colonia así en Navidad. Martinuar. Otra pregunta sería, ¿cuál es tu mayor vicio? Mi mayor vicio. Sí. Ostras, qué buena pregunta. Porque vicio como tal no tengo. Porque, a ver, si vemos vicio como en su acepción más negativa, es que realmente no tengo vicios. No fumo. Eso, o sea, vicio, cualquier cosa que puede ser el trabajo, la comunicación. Vale, perfecto. Como adicción, vicio, afición, algo que me guste mucho, pues encontrarme ante nuevos retos, ponerme en situaciones de nuevos retos. Es cuando llevo 4 o 5 años haciendo lo mismo, me encanta pegarle un giro. Por eso yo comentaba antes que voy a empezar sin abandonar lo que ya llevaba haciendo, pero como que añado otra cosa que me obliga a tener que informarme, a empaparme, a conocer un nuevo sector y además me gusta mucho introducir en ese sector cosas que yo ya he venido haciendo de otros sectores y que me pueden ayudar y ver el éxito que tiene el aplicar esas cosas, ¿no? Y eso para mí es muy satisfactorio. Quizás ese sea mi mayor vicio. Y, por ejemplo, con la escuela, tú lo sabes, lo hemos hecho, ¿no? Cuando ya llevábamos años haciendo lo mismo, pues justo este año sacamos algo diferente, algo nuevo, más exigente, ¿no? Entonces, me gusta constantemente dar un paso más. Seguramente ese sea mi mayor vicio y el que a veces me genera problemas, porque en vez de descansar y relajarme, pues claro, cuando uno abre tantos frentes ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero reconozco que me gusta y me siento súper identificado. Yo, por ejemplo, siempre cuando doy charlas de desarrollo web técnico y este tipo de cosas, siempre en la presentación digo, soy una de esas personas que está constantemente buscando proyectos que le compliquen la vida un poco más. Está muy bien, está muy bien. A mí por eso me gusta cuando me dicen, ¿cómo te defines profesionalmente? Obvio, tienes que dar una identificación clara, ¿no? Pues consultor, profesor de oratoria, consultor en comunicación y tal, ¿no? Pero me gusta el concepto de nómada internacional, nómada en inglés de como el conocimiento, claro.
internacional, porque es verdad que otro vicio que tengo es el viajar. Me encanta viajar. Disfruto como un enano viéndome en culturas y en situaciones diferentes. Ahora me tengo que ir a una campaña presencial en Ecuador y creo que es la 40, no sé cómo se dice, la 49 vez que voy a Ecuador. He ido ya 48 veces a Ecuador. Y estoy ¿Tetragésima? No, porque, claro. no sé, porque yo sabría decir 36ª, pero Sí. 49ª, ¿será? Probablemente. Puede ser. La 49ª vez que tengo que ir a Ecuador. Y no me cansa, disfruto porque sé que eso va a ser otro contexto, otra campaña diferente, otro candidato, otro objetivo. Y disfruto mucho. A pesar de la comida asquerosa que ponen en el avión, yo disfruto estando ahí en el avión, la comida, y sabiendo que voy a ir a una nueva realidad. Bueno, y la última pregunta, ¿cuál es tu peor vicio? Aquí sí que ya es con el contexto negativo. Pues ya puedes verlo como me gusta, yo qué sé, hacer cosas por la noche hasta las 2 de la mañana. Cosas sí, que no tienes que explicar, yo qué sé. Mi peor vicio, sin duda, no gestionar del todo bien el tiempo de manera más constante. Porque sé que si gestionara mejor el tiempo sería mucho más productivo. Como diría Kahneman, ya busco un argumento racional para justificar eso, ¿no? Y entiendo que he logrado casar esa situación con un estado de tranquilidad que me hace más llevadero los picos de estrés que tiene mi profesión, porque mi profesión tiene unos picos de estrés brutales. No sé, hace unos meses de repente pues me llamaron para ir a un país de Centroamérica a apagar un fuego por culpa de unos audios que habían salido de un candidato, ¿no? Y tienes que ir allí y te ves en esa situación de tensión y la exigencia que tiene de que traigan a alguien de fuera para apagar este fuego. Y si no apagas el fuego, como que queda... Entonces, esos picos de estrés, yo reconozco que, bueno, el dormir de más, descansar más, procrastinar un poquito, me ha ayudado también a relajar. Pero sí, debería gestionar un poquito más mi tiempo. Sé que sería mucho más productivo, sin duda, mucho más. Pero bueno, me conformo con esos 100.000 netos al año, así que... Están geniales. Ya los quisiera yo, ya los quisiera yo. Bueno, ahora sí que me gustaría que dieses spam de valor, porque como has dicho, eres profesor de oratoria, de que yo puedo presumir de haber estado en tus clases y de ser de gran calidad. Si quieres, pues hablar de dónde dar las clases, de cómo te pueden contactar, para qué te pueden contactar, qué es lo que sueles hacer, etcétera, etcétera. Lo que tú prefieras decir. Bueno, pues lo hemos ido mencionando a lo largo de la entrevista, ¿no? Yo conozco a Álvaro, que fue alumno mío en la escuela. Aparte, el caso de Álvaro es algo que yo en otros cursos fuera de la escuela, incluso en la escuela, comento, porque el primer día que vino Álvaro estaba como atenazado, tenso, negativo, se hacía pequeño. Yo tenía un miedo que... Yo me acuerdo que además lo manifestabas, lo verbalizabas, ¿no? Y de repente tu progresión fue increíble. El discurso final, el último día de clase, porque nuestra formación es periódica, y el último día lo hiciste muy, muy bien. Y me acuerdo de que me dijiste al terminar la clase, oye, es increíble, me encanta ahora, me he enganchado a esto de hablar en público. Y fíjate ahora cómo estás haciendo lo que estás haciendo, teniendo este podcast, ¿no? ¿Quién lo diría hace ahí atrás que te convirtieras ahora en un comunicador como te estás convirtiendo? Pues, bueno, eso es lo que intentamos en la escuela, que la gente venga, vea el lado bueno, atractivo, creativo, adictivo de comunicar, de hacerlo bien, de pasarlo bien mientras hablamos en público. Y si con eso logramos que la gente luego a nivel profesional pues comunique mejor, venda mejor, transmita más seguridad y más confianza, genial. Luego también en la rama política, pues sobre todo me llaman mucho para entrenar debates, candidatos presidenciales, empresas multinacionales, para trabajar con sus directivos lo que son presentaciones eficaces. Me suelen llamar para, oye, tengo esta charla de media hora en
en Bruselas, en Pamplona o en Miami. Y la última pues fue eso, un directivo que tenía que hablar, dar su discurso de no jubilación, pero abandona la empresa, y en Miami tenía que dar un discursito de despedida, ¿no? Pues me llamó, oye, quiero hacerlo bien, impactar, generar un buen sabor de boca, me han hablado de ti, me gustaría que me ayudaras a prepararlo. Pues de la mano los dos vamos preparando esas intervenciones para que impacten, ¿no? Y eso es lo que hago, ayudar en la comunicación de las personas, sea cual sea su ámbito, personal, empresarial, profesional o político. Genial, pues Santiago, un placer haberte tenido por aquí, me ha encantado y bueno, estaremos en contacto, como ya sabes. En cuanto a ti, oyente, que sepas que la semana que viene va a venir David Cuesta de Santiago de Compostela, un chico de lo más divertido y con un proyecto de lo más interesante. Así que no te lo pierdas. Uy, que me he equivocado de botón, aquí. No te lo pierdas y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar por aquí. Abrazote y besotes a todas esas personas.